Muy bien. ¿Tenemos dudas de la sesión anterior? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Em, bueno, cuando estábamos hablando de las benzodiazepinas, Ajá. bueno, mencionamos que había, bueno, que aumentaba el tiempo de apertura del canal de GABA y en el laboratorio y en el libro Ujú, aparecían que nada más era la frecuencia del canal de GABA. ujú. Sí, sí, a lo que se refiere principalmente es en el caso, por ejemplo, de benzodiazepinas, eh, se maneja, bueno, dependiendo del tipo de benzodiazepina, algunas manejan que nada más se aumenta la frecuencia de apertura. Es decir, que va, digamos, como va a disparar de manera más frecuente. Hay otras benzodiazepinas que son un poquito más fuertes que sí regulan un poquito el tiempo de apertura del canal, sin embargo todavía está como en observación. No se preocupen tanto así como por las puntualidades. A lo que se refiere principalmente, bueno, más bien, de las características generales de las benzodiazepinas es que ambas van a generar una disminución de la frecuencia total. Hay variantes, dependiendo del tipo de estructura y dependiendo del metabolismo que se genera, que pueden tener estas dos actividades, pero de manera general, lo que se refiere nada más es la disminución de la actividad excitatoria generalizada. Gracias, profe. Ujú. Pregunta Alexis, ¿qué diferencia hay entre combinar etanol con benzodiazepinas y barbitúricos? Ninguna. La diferencia es que con los barbitúricos sí puede excederse a este proceso, por ejemplo, de inducción de coma y potencialmente puede generar muerte. Entonces, digamos que con las benzodiazepinas difícilmente vamos a llegar a generar una sobredosis tan altas que pudiera llegar en la muerte de la persona. Lo más que puede pasar es que la persona quede inconsciente y dependiendo, por ejemplo, de la condición, puede llegar a ser una condición letal, pero ya depende mucho más bien de la situación en el momento en el que se quedó inconsciente. Es decir, los reportes que ha habido de, por ejemplo, intentos de suicidio con benzodiazepinas y alcohol, normalmente terminan en muerte, por ejemplo, ya sea por el proceso en el que se desvanece. Si esta persona, por ejemplo, se desvanece y lo que normalmente ocurre es que, por ejemplo, están en una tina, pues terminan ahogados, ¿no? Porque quedan inconscientes en este punto. Pero que la benzodiazepina y el alcohol genere un proceso letal, difícilmente ocurre. Prácticamente quedan inconscientes, llega atención médica y se hace el lavado gastrointestinal. ¿Ok? Vale, profe. ¿Sí? Sí, ¿Alguien? tenía ¿Alguna otra otra duda. pregunta? Sí. Sí, yo. Ajá. Es que también iba a preguntar que si se hace en dosis bajas del etanol, más bien es un efecto contrario al de los benzodiazepinas y barbitúricos, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Bien, entonces vamos a hablar vamos a tocar hoy nuevamente el uso de las benzodiazepinas. Entonces, primeramente vamos a trabajar con la parte de epilepsia. Entonces, la clase pasada habíamos mencionado que las benzodiazepinas, creo que por aquí está la diapositiva, eh, las benzodiazepinas se utilizan como agentes sedantes, se utilizan para prevenir, para prevenir algunos efectos como convulsiones, se utilizan como agentes anticonvulsivantes y se ocupan como agentes sedantes e hipnóticos. Entonces vamos a hablar primeramente acerca de la epilepsia. Entonces, la epilepsia, también no confundir la epilepsia con convulsiones. La epilepsia es una enfermedad donde tenemos una lesión directamente en el sistema nervioso central, la cual se caracteriza por tener una sobreexcitabilidad en algún tipo de regiones. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, vamos a intentar, tenemos aquí nuestro cerebro.
Entonces, más o menos es el dibujito como de un cerebro, ¿no? Entonces, supongamos que de niños están jugando con sus hermanos y sus hermanos terminan reventándoles un ladrillo en la cabeza, ¿no? Entonces, ese ladrillo lo que hace es generar una lesión interna. Dependiendo de la gravedad y dependiendo de cómo haya sido el golpe, puede ser que se haya quedado solamente a nivel hueso, que nada más haya generado una lesión en el cráneo, pero puede ser que, por ejemplo, parte de los capilares que tenemos aquí en la parte de las meninges, que es el intermedio entre el cráneo y el cerebro, se llegará a filtrar y entrará un poquito de sangre, ¿no? Aquí en la sección del cerebro. ¿Qué va a pasar? Que esa sangre se va a coagular y puede ser que también algunos factores que se hayan liberado genere una muerte neuronal, a lo mejor muy pequeñita, ¿no? Supongamos que esta lesión se haya generado en el lóbulo occipital. Si recordamos de las primeras clases, les decía que el lóbulo occipital está conectado directamente con el nervio óptico. Es decir, el procesamiento visual casi siempre ocurre en la parte trasera de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que, digamos, crecen, no notan ningún problema. Y entonces, por ejemplo, pasa que aquí haciendo un símil, que esto es un ojo. Supongamos que ustedes empiezan a ver una imagen, vamos a llamarla así, con una coloración muy intensa. Supongamos que observan, no sé, algún vestido, alguna casa, con un color fluorescente muy intenso. Entonces, recordemos que toda esa información se procesa aquí en los ojos, se manda a través del nervio óptico y se procesa en este punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como tenemos una lesión, la señal no va a poder procesarse de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la señal, como no se procesa de manera correcta, puede empezar a filtrarse a otras regiones y puede empezar a excitar regiones periféricas del cerebro. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Que toda esa sobreexcitación no va a poder controlarse porque no va a haber un punto donde se pueda procesar de manera correcta esa señal visual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el cerebro va a empezar a colapsar por tanta sobreexcitabilidad, poca dificultad para poder procesar esa información, y esto eventualmente va a generar en un proceso convulsivo. Y entonces, esa persona al estar expuesta tanto tiempo a estos elementos, le va a desencadenar una convulsión. Entonces, lo que normalmente se observa es que las personas con convulsiones llegan, ven, hay alguna gente que va a desencadenar este tipo de efectos y eventualmente va a haber una reacción directamente en el organismo. Entonces, la epilepsia se caracteriza por una falla, ya sea en alguna región puntual o en todo el cerebro, de una sobreexcitación. Entonces, una de las principales características de las personas con epilepsia es que presentan convulsiones. Sin embargo, no solamente se pueden presentar este tipo de convulsiones. Hay personas con epilepsia que pueden tener, por ejemplo, indicios de delirio. Se ha visto que, por ejemplo, personas con epilepsia presentan fallas en la memoria. También, por ejemplo, dificultad para hablar. Entonces, son muchos mecanismos que están ocurriendo al mismo tiempo. De manera general, la epilepsia solamente se caracteriza por esta sobreexcitabilidad. Las convulsiones son solamente un síntoma de la sobreexcitación del organismo. Entonces, en esta imagen tenemos, por ejemplo, el procesamiento de un cerebro a diferentes regiones. Tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo occipital tiene que ver con el estímulo visual. El lóbulo temporal tiene que ver con la parte auditiva. Y el lóbulo frontal prácticamente tiene que ver con la parte kinestésica. Entonces, en este electroencefalograma de una persona, lo que estamos viendo es que el lóbulo occipital está siendo procesado. Posiblemente esta persona está viendo una imagen. Si esta imagen tuviera un audio, como por ejemplo un video o una película, el lóbulo temporal también se vería sobreexcitado y veríamos aquí un poquito de señales. Y también si estuviera haciendo algo mientras ve algo, pues la zona frontal también se vería excitada. Entonces,
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en algún tipo de convulsión? Si vemos, por ejemplo, una crisis generalizada, es decir, una convulsión que ocurre en todo el cerebro, vemos cómo las señales ya pierden tanto simetría. Vean que de aquí, aunque no se ven tan exageradas, vemos que sí mantienen cierta simetría. Es decir, no hay tantas variantes demasiado exageradas. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, pues se pierde la simetría y se pierde el orden de estas señales. Entonces a esto se le llama una crisis generalizada. Quiere decir que todo el cerebro está siendo afectada, aunque solamente estemos estimulando una sola región, que en este caso podría ser, en el ejemplo anterior, podría ser solamente por una imagen. Sin embargo, podemos tener solamente alteraciones en una sola región del cerebro. Es decir, damos una estimulación visual y solamente la parte frontal es la que se va a ver alterada. Entonces aquí estamos diciendo que solamente una parte del cerebro está siendo afectada. Y a esto le llamamos una crisis parcial. Quiere decir que solo una parte del cerebro está modificada. Y tenemos también otro tipo de crisis generalizada que se le denomina crisis de ausencia. Entonces, aquí vemos que tenemos también una afectación a nivel general, sin embargo, los patrones son distintos. Ahorita vamos a ver cómo es una crisis de ausencia. Entonces, a esto se le denomina los tipos de crisis que puede generar una persona con epilepsia. Puede ser que solamente se modifique una región del organismo, del cerebro, o puede ser que se afecte directamente todo el cerebro. Entonces, dependiendo de dónde sea la lesión, cómo esté siendo procesada, va a ser el tipo de respuesta que nosotros estemos observando. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de qué elementos están afectándose. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, pero todo bien. Ok, entonces, si estamos hablando de que hay un incremento en la excitación, podemos empezar a hablar de dos patrones que están pasando. Puede ser que tengamos un incremento en neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo glutamato, o puede ser que tengamos una disminución de neurotransmisores inhibitorios, como puede ser GABA. Entonces, cualquiera de estos dos elementos van a generar que una persona tenga mayor prevalencia a generar algún tipo de epilepsia y sobre todo presentar cierto tipo de convulsiones. Entonces, como ya vimos en la clase pasada que nos está costando mucho trabajo regular el sistema de glutamato porque son muchos receptores, porque regulan muchas actividades y los fármacos que se han desarrollado como antagonistas no han presentado los efectos esperados, y tenemos mucho mayor facilidad o tenemos unas herramientas un poquito más amplias para la regulación de GABA, pues vamos a ver que la mayoría de los tratamientos para el control de estas convulsiones van a ser fármacos de tipo agonistas GABAérgicos, que en este caso son las benzodiazepinas. Entonces, pues prácticamente para controlar este problema de epilepsia vamos a tener que utilizar estas dos estrategias. Entonces, vamos a mencionar un poco acerca de las causas de la epilepsia. Entonces, causas realmente ahorita son multifactoriales. No hay una causa definida. Uy, está muy feo. Creo que vamos a poner texto. Mejor. Entonces, no. Existe una mayor prevalencia genética del 50%. Quiere decir que, por ejemplo, si alguno de nuestros padres o algún familiar cercano ha presentado condiciones de epilepsia, es mucho más probable que
alguno de los genes que puedan codificar para la expresión de ciertas proteínas, sobre todo canales glutamatérgicos, puedan heredarse. Y entonces existe un mayor riesgo de que los hijos presenten condiciones epilépticas. Puede ser causada por fármacos, puede ser causada por microorganismos, puede causar por, pues tenemos causas como por ejemplo la fiebre, desencadena también presencia de, bueno, en el caso de fiebre, genera convulsiones, pero no genera epilepsia. Y en el caso de los fármacos también genera convulsiones, pero no genera epilepsia. Algunos microorganismos sí llegan a desarrollar epilepsia. Existe también patologías como la psicosis, Alzheimer, Parkinson en algunos casos y Huntington. Entonces son algunas de las causas que se presentan con mayor frecuencia. En el caso de la genética, se cree que, bueno, tenemos un 30% de mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Esto normalmente se ve asociado, por ejemplo, con los niveles de cortisol que se presentan en las mujeres. Las mujeres normalmente producen un poco más de cortisol con respecto a los hombres, sobre todo porque el cortisol es un precursor directamente de hormonas como los estrógenos y algunos otros corticosteroides que son más presentes en las mujeres. El cortisol normalmente es un agente excitatorio a nivel del sistema nervioso, tanto periférico como a nivel del sistema nervioso central. Se ha asociado que esta producción ligeramente elevada en el caso de las mujeres puede generar cierta prevalencia para generar epilepsia. Pero desafortunadamente no hay una causa general, es decir, puede ser que inclusive desde un accidente, así también se puede generar accidentes. Desde un accidente que hayamos tenido en alguna etapa de nuestras vidas puede presentarse más adelante. Sin embargo, llega a ser un poco difícil. Los tratamientos actuales no ofrecen ningún tipo de cura, solamente van a controlar. Es decir, el tratamiento actual se encarga solamente de regular la actividad neuronal y de contrarrestar estos efectos sobreexcitatorios del cerebro. Entonces, casi siempre lo que vamos a estar buscando es regular esta sobreexcitabilidad y más o menos balancear estos elementos de liberación excitatoria de las neuronas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco acerca también de vamos a ver si ya se normaliza esto, de las convulsiones. Ahora, de las convulsiones, como vimos en el esquema anterior, tenemos de dos tipos, generalizadas y parciales. Entonces, para el caso de las convulsiones generalizadas, tenemos las convulsiones de tipo tónicas, atónicas, tónico-clónicas y crisis de ausencia. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con cada una de ellas. Ok, entonces vamos a hablar acerca de las convulsiones de tipo tónicas.
Entonces, cuando hablamos de una convulsión de tipo tónica, quiere decir que la musculatura se va a empezar a tensar. Es decir, una persona que empieza a convulsionar de manera tónica, lo que ocurre es que todos sus músculos, recordemos que siempre venimos en pares. Por ejemplo, si al hacer este movimiento, este músculo está contraído y el de acá está relajado. Si hacemos esto, este está contraído y ahora este está relajado. Entonces, en una convulsión de tipo tónica, lo que va a pasar es que todos los músculos, tanto los que se encuentran paralelos, van a contraerse al mismo tiempo. Entonces, lo que se observa de las personas es que empiezan a tensar sus músculos y dependiendo de cómo sea la fuerza, inclusive se empieza como a deformar parte de esta presencia. Entonces, lo que ocurre es que en una convulsión de tipo tónica se contraen los músculos al mismo tiempo. Si es una crisis generalizada, la contracción va a ser en todo el cuerpo. Si es una crisis parcial, puede ser que solamente sea en una región del cuerpo. Es decir, si me da una convulsión, por ejemplo, parcial, puede ser que nada más me dé en la mano derecha, en la mano izquierda. Entonces, esta va a estar totalmente contraída y esta va a estar totalmente funcional. Si es una crisis generalizada, las dos manos, inclusive todo mi cuerpo, va a tener la presencia de estas convulsiones. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una generalizada y una crisis parcial? Que en la generalizada termina con pérdida de conciencia, mientras que en una parcial siempre va a haber conciencia de la persona, porque el cerebro todavía es parcialmente funcional. También, ¿qué es lo que va a pasar? Si una persona convulsiona de manera tónica, lo que normalmente ocurre es que, como queda totalmente rígido, se va a ir de espaldas. Es decir, no va a poder mantener el equilibrio y se va a ir hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa en una convulsión de tipo atónica? En las convulsiones de tipo atónicas, lo que va a pasar es el efecto contrario. Los músculos van a perder fortaleza al mismo tiempo. Entonces, una persona que empieza a convulsionar puede estar haciendo alguna actividad y de la nada simplemente se va a desvanecer. Es decir, toda su fuerza o todos los músculos van a perder fuerza, van a perder tonicidad y van a caerse. Entonces, técnicamente la persona, si está parada, lo que va a hacer es caerse en su propio eje. Entonces, casi siempre las personas que convulsionan de manera tónica van a perder esta fortaleza y van a caer hacia abajo. En las convulsiones de tipo tónico-clónicas, que son las más comunes, o por lo menos las que nosotros estamos más familiarizados, son aquellas donde va a haber contracción y relajación al mismo tiempo. Entonces, normalmente una persona que convulsiona de esta manera empieza a contraer y relajarse de manera rápida, de manera descontrolada. Y casi siempre, después de una convulsión de tipo tónico-clónica, es decir, cuando empiezan a convulsionar, casi siempre se quedan en una convulsión tónica al final. Entonces empiezan a convulsionar y al final se quedan totalmente rectos. Y después, ya después de que un momento de que pasa la convulsión, el organismo se apaga, por así decirlo. Existen, por ejemplo, también convulsiones de tipo tónico-clónicas que son parciales, que se les denominan convulsiones de tipo jacksoniano. En las jacksonianas lo que ocurre es que, por ejemplo, empieza a haber convulsión en una extremidad, por ejemplo, puede ser en un dedo que empieza a convulsionar, este dedo empieza a contagiar a los demás, vemos cómo se va contagiando, hasta que eventualmente puede ser que todo el brazo empiece a convulsionar. Nuevamente, la diferencia de las generalizadas de las parciales es que en las parciales la persona mantiene todo el tiempo la conciencia. ¿Ok? Profe, y en esta última que menciona, aunque se empiece a expandir la convulsión, nunca llega a todo el cuerpo. No, lo que normalmente se ha visto que llegue a pasar es que la mitad del cuerpo se llegue a convulsionar, pero casi nunca, si es una convulsión de tipo jacksoniana, casi nunca llega a todo el cuerpo. Normalmente lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, si empieza solamente en una región, ya es el inicio de una generalizada. Cuando se han visto que, por ejemplo, si han visto convulsionar a una persona, empieza como, por ejemplo, en una región, pero rápidamente se expande a todo el cuerpo. Pero en la jacksoniana sí es muy marcado que empieza solamente en una extremidad y se empieza a contagiar a la extremidad cada vez más grande. De acuerdo, profe.
Ahora, esto nada más es como recomendación. ¿Qué es lo que tienen que hacer si, por ejemplo, ustedes ven a una persona convulsionando? Porque luego llega a pasar que nos agarra de sorpresa o si no estamos familiarizados con la enfermedad, eh, no sabemos exactamente qué hacer o cómo responder. La respuesta de qué hacer frente a una convulsión es nada. No intenten hacer absolutamente nada. Pueden hacer, si tienen las condiciones, pero llega a ser también muy difícil, que coloquen ya sea alguna ropa, si traen una sudadera, una chamarra, intenten solamente dejarla, pero casi casi es como aventársela abajo de la cabeza para que no se llegara a pegar. Pero de ahí en fuera, uno, no intenten someterlo, es decir, no intenten controlar sus brazos para evitar que se esté pegando. Dos, no intenten meter nada en la boca. No intenten, inclusive traten ni siquiera de acercarse mucho a este tipo de personas. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando vamos creciendo, vamos regulando la cantidad de fuerza que tenemos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene un hermano pequeño, como de 5 o 7 años, o tiene sobrinos de esa edad, si lo intentan, por ejemplo, abrazar, ustedes que, por ejemplo, más o menos tienen entre 24 y 25 años, tienen más fuerza. Entonces, si intentan, por ejemplo, al intentar abrazarlo, se van a dar cuenta que es muy difícil poder controlarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa edad, por ejemplo, en la parte de la infancia, toda la fuerza no está siendo regulada. Normalmente nosotros tenemos mucha fuerza, pero como vamos creciendo y como no estamos, digamos, acostumbrados, bueno, más bien, lo que vamos haciendo es, por ejemplo, ser más cautelosos con nuestros movimientos. Vamos como metiendo estos seguritos a nuestro cerebro de manera inconsciente para no desencadenar toda nuestra fuerza. Habrán sabido, por ejemplo, que en casos, por ejemplo, de emergencia, un accidente, por ejemplo, si los quieren asaltar o los quieren agarrar de alguna forma, normalmente en esta desesperación sacan mucha fuerza o más fuerza de la que normalmente están acostumbrados a percibir. Entonces, esto es porque, pues, en esos momentos de estrés, lo que hacemos es sacar, digamos, todo lo que está ahí como retenido. Entonces, las personas que están convulsionando casi siempre tienen este tipo de filtros o este tipo de seguritos desbloqueados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes se quieren acercar a intentar, por ejemplo, controlarlo, detenerlo de los hombros para que no esté convulsionando, les van a saltar un golpe o les van a saltar una patada y los van a dejar inconscientes. Entonces, ya cuando llegue la ambulancia, no solamente van a atender a una persona, sino van a atender a las dos personas que quedaron ahí tiradas en el piso. Entonces, no se recomienda que se acerquen. Dos, no meterles nada en la boca. Muchos dicen, métanles un lápiz, métanles algo de plástico, métanles un tubo de metal. Si les meten, por ejemplo, un lápiz, lo que va a pasar es que lo van a trozar con la mandíbula, que es prácticamente el músculo más fuerte que tenemos. Si intentan, por ejemplo, meterle algo y les cierra la mandíbula, puede ser inclusive que les rompa un dedo y también va a ser peligroso. Si le meten, por ejemplo, cosas de metal, lo que van a generar es simplemente que sus dientes choquen y pues le van a lesionar todos los dientes e inclusive van a tener varias pérdidas de esta persona. Difícilmente se van a atragantar con su lengua o inclusive si se llegan a morder, no hay tanto problema. La lengua aguanta bastante e inclusive puede regenerarse a la larga. Entonces no hay tanto problema por esa parte. Pero sí es más peligroso meterle alguna situación. Tendrán que meterle, por ejemplo, un plástico duro muy específico que no sea ni tan duro para que no lesionen los dientes, ni tan frágil como para que los reviente. Entonces, difícilmente nosotros cargamos con un objeto de esas características. Entonces, lo más tranquilo es que los dejen convulsionar, les den un poco de espacio. Si, por ejemplo, conocen, casi siempre las personas que tienen epilepsia llevan en su cartera o en un identificador qué tipo de medicamento está, buscar en sus cosas, a ver si trae el medicamento, dárselo y esperar a que llegue atención. Inclusive muchas veces hay personas que ya están tan acostumbradas a presentar estas convulsiones que terminan de convulsionar, se quedan inconscientes unos 2 minutos, se despiertan, se paran y se van como si nada. Y entonces, como que quedan más asustadas las personas que están de fuera que la misma persona que padece esta enfermedad. Ah, Profesor, ajá. yo había visto que cuando una persona estaba convulsionando era bueno o ponerlo de lado.
Sí, puedes intentar ponerlo de lado para que los movimientos sean como de costado, pero nuevamente, eso tendrías que hacerlo justo al inicio. O sea, si ya estás como medio familiarizado con una persona, va a empezar a convulsionar, lo pones de lado y lo dejas. O inclusive, por ejemplo, si terminó la primera convulsión y ya ves que más o menos ha estado un poquito estable, puedes ponerlo de lado por si en algunas ocasiones vienen como convulsiones subsecuentes. Pero si ya está empezando la convulsión, ya hay ni acercarse. Ah, Ok, gracias. sí, sí, sí. Pregunta Hugo, ¿se puede introducir algo a la lengua? No. Sí, como dicen en NIS, no se les puede introducir nada. Ajá. Sí, sí, mucho. Sí, exactamente, de NIS. Igual que lo que comenta Valeria, de ponerlos de lado un poquito. Mm, Preguntan aquí, Scarlett, que si la muerte se da por las convulsiones o por qué. Ah, ok. Difícilmente una persona puede morir de una convulsión. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando hay, o sea, la convulsión per se, los mecanismos fisiológicos no van a llevar a la muerte de la persona. Los casos que ha habido de muerte pueden ser por dos cosas. La primera, por ejemplo, si es una convulsión generada por un coágulo que tenga directamente en el cerebro, en este proceso de sobreexcitación se llega a vasodilatar un poco los capilares y entonces ese coágulo puede liberarse, por así decirlo, y puede llegar a tapar el corazón y generar un paro cardíaco. Esos son casos rarísimos, pero sí se ha observado. Ahorita les hago un dibujo de a qué me refiero. Digamos que cuando el cerebro detecta que está sobreexcitándose, genera la convulsión y después se apaga el cerebro. Digamos que es una forma biológica de un reseteo. Es decir, como si nosotros se traba nuestra computadora, ¿qué es lo que hacemos? Apretamos el botón de encendido y esperamos que se apague de forma forzosa. Eso hace el cerebro al generar una convulsión. Empieza a sobreexcitarse, cuando ve que ya no puede, simplemente desconecta todo y lo vuelve a reiniciar. Entonces, difícilmente se genera podemos generar una mortalidad por parte de una convulsión. Casi siempre los casos de muerte que ha ocurrido es porque o se llegan a pegar en el proceso de convulsiones, o a lo mejor, por ejemplo, les da la convulsión atravesando una calle y son atropellados. Casi siempre es circunstancial. En el momento en que le da la convulsión, dónde se encontraba y qué situación de peligro le pudo afectar. Sí, sí, exactamente, Juan. Los desmayos muchas veces son para protegerse de algunos daños, que normalmente es lo que pasa. Es decir, quedamos en un proceso de inconsciencia, da chance de que el organismo como que se reacomode y nuevamente vuelva a iniciar sus funciones. ¿Ok? Entonces, a lo que me refería, por ejemplo, es que supongamos que aquí en el cerebro tenemos un coágulo, ¿no? Entonces, este coágulo está bloqueando la cantidad de sangre del cerebro, ¿no? En el cerebro. Entonces, esta región del cerebro empieza a colapsar y genera una convulsión. Parte del proceso de convulsión es que estos capilares se van a dilatar. Entonces, al dilatarse, este coágulo, digamos como que ya tiene espacio para moverse, se puede mover y puede llegar a una arteria coronaria. Y entonces, en el momento en que se vuelve a contraer la parte de los capilares, pues se vuelve a atorar. Y entonces, esto puede generar un paro cardíaco. E inclusive el mismo proceso puede ser al revés. Es decir, tenemos, por ejemplo, un coágulo, se genera un paro cardíaco, este coágulo se libera y puede acoplarse en el cerebro, y entonces ahí es cuando genera un proceso de convulsiones. Tenemos una pregunta. ¿Cómo es que un fármaco puede producir convulsiones? Ok, muy buena pregunta.
Profe, una pregunta, como laguna mental. Entonces, por ejemplo, la epilepsia, o sea, no siempre va a estar, o sea, no siempre un síntoma como característico es que tenga convulsiones, o sea, como que puede presentarlos y aparte de otros síntomas y las convulsiones son, o sea, como otra cosa aparte. Ujú. Sí, exactamente. O Ah, sea, ok. la definición de epilepsia es que hay un daño en el cerebro que hace que los receptores o que la actividad generalizada excitatoria esté, digamos, elevada. Pues puede ser por dos cosas, o que tu sistema GABAérgico, que es el tradicional inhibitorio, esté, digamos, como lesionado y que no funcione muy bien, o que el sistema de glutamato esté eh, sobreexcitado, sobreactivado y genere más activación de lo que puede controlar el sistema de GABA. Entonces, dependiendo de dónde se genera este proceso o esta sobreexcitación, van a ser los efectos presentes. Por ejemplo, hay personas con epilepsia que generan procesos de alucinaciones. Entonces, tiene que ver porque la zona que percibe tanto los recuerdos como la parte visual se encuentra sobreactivada. Entonces, empiezan a ver señales donde no existían. Y entonces, eso se puede presentar como un proceso epiléptico. Le está dando un ataque epiléptico a esa persona. Pero ese ataque, la característica, por ejemplo, a diferencia de una alucinación por drogas, es que con drogas tú estás estimulando el cerebro de manera, digamos, lo estás induciendo de manera directa. O sea, tú estás tomando una tableta para sobreestimular el cerebro. Aquí tu cerebro no procesa muy bien la información y es cuando genera este proceso de sobreexcitación. Gracias, Ah, profe. sí. Pregunta como, por ejemplo, ¿cómo se puede generar un fármaco convulsiones? Entonces, pues es el mismo mecanismo. Tenemos, por ejemplo, aquí nuestro canal, puede ser un canal AMPA. Entonces sabemos que estos van a permear directamente calcio. Supongamos que generamos un agonista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este agonista se va a unir acá, va a facilitar y vamos a incrementar la cantidad de calcio. Dependiendo de qué tan selectivo sea este fármaco, a lo mejor si es un fármaco muy potente, no selectivo, entonces todos los canales AMPA de todo el cerebro van a estar sobreactivados. Entonces, a pesar de que tengamos aquí a GABA, supongamos que, supongamos que GABA normal genera 50 moléculas. Entonces, este agonista permite que tengamos 100 moléculas de calcio. Pues quiere decir que a pesar de que estemos liberando 50 moléculas de GABA, tenemos el doble de cantidad de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a ganar? Pues va a ganar el proceso de despolarización. Y entonces, pues vamos a observar algo así. Un electroencefalograma lo único que registra es la cantidad eléctrica a nivel del cerebro. Entonces, lo que podemos ver es que mientras más excitación haya, estas señales se van a incrementar. Esto de aquí quiere decir que está prácticamente en cero. Quiere decir que GABA está neutralizando la actividad y están de forma hiperpolarizada. Y estas regiones de aquí están despolarizadas. Vean que pues no es tanta la despolarización si lo comparamos, por ejemplo, con una crisis generalizada. Entonces así es como los fármacos pueden generar convulsiones. Por ejemplo, en el laboratorio, bueno, ahorita dependiendo de su profesor y también por esta situación de pandemia, cuando veíamos, por ejemplo, perfil neurofarmacológico del diazepam, había una parte en el protocolo donde se utilizaba un antagonista de los canales de GABA. Entonces, ¿qué es lo que se observaba? Que estos antagonistas del canal GABA podían generar convulsiones. ¿Ok? Ok, Giselle. Ah, sí, ahorita vamos con la crisis de ausencia. Y se pregunta, yo sabía que la búsqueda de alcohol puede generar convulsiones, pero ¿cómo ocurre esto? Eh, Creo que lo que estás mencionando cuando hablas de las convulsiones es por la
Ahí es otro mecanismo, pero sí puede generar convulsiones. Esto es por la intoxicación alcohólica. Ah, bueno, sí, les explico esto y ahorita vamos a las crisis de ausencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? Creo que esto no lo he explicado con ustedes. Entonces, cuando tomamos alcohol, lo tomamos en la forma directamente de alcohol. Entonces, dentro del organismo tenemos enzimas que van a generar la oxidación, que el nombre de estas enzimas es la etanol deshidrogenasa. Entonces, la etanol deshidrogenasa lo que hace es oxidar este alcohol a etanal o acetaldehído, ¿no? Como les guste más. El acetaldehído es la sustancia que les da la cruda. Es decir, el acetaldehído lo que hace es que genera hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad visual, genera dolores de cabeza por esta dilatación de las meninges y genera también efectos de vómito. Entonces, cuando empiezan a sentirse que ya tienen ganas de vomitar o que ya tienen este dolor de cabeza o inclusive al otro día que les da la cruda, es por la condición de acetaldehído que tienen en la sangre. Entonces, por ejemplo, si ustedes regresan al laboratorio y le dan un trago directamente al acetaldehído, van a tener esa sensación de cruda de manera automática. Entonces, tiene que ver porque nuevamente estamos ingiriendo cantidades de alcohol, se va metabolizando en el hígado y lo vamos oxidando. Si, por ejemplo, seguimos consumiendo alcohol, la misma etanol deshidrogenasa va a convertir al siguiente grado de oxidación, que en este caso es el ácido acético. Entonces, pues conocemos básicamente el ácido acético, sabemos que es un ácido débil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si suponiendo tenemos demasiada concentración de alcohol en la sangre y está muy oxidado, lo que va a pasar es que vamos a incrementar o vamos a facilitar la concentración de este ácido acético. ¿Qué es lo que hace un ácido? Pues modifica el pH. Entonces, el pH de la sangre es de 7,4. Entonces, si nosotros empezamos a bajarlo, por ejemplo, a un pH de 6, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las enzimas del organismo van a dejar de funcionar, prácticamente todo el organismo va a empezar a colapsar. ¿Cuál va a ser el reflejo de este proceso? Que el organismo, como les decía, que cuando no sabe cómo responder, empieza a convulsionar. Entonces, cuando ya se modifica demasiado el pH sanguíneo, generan las convulsiones, que es realmente cuando ya ocurre una congestión alcohólica. Y entonces solamente en ese caso es cuando puede generarse un proceso de convulsiones. Pero a nivel del sistema nervioso central no genera modificaciones que pueda sobreexcitar. Aquí es más bien las convulsiones por modificaciones a nivel periférico. ¿Qué se le hace, por ejemplo, cuando unas personas tienen congestión alcohólica? Lo que va a hacer primero el paramédico va a ser darles una solución de bicarbonato vía intravenosa para contrarrestar el pH. Después lo van a hidratar para evitar recuperar todo el agua que esté ahí y diluir un poco la cantidad de ácido acético que todavía esté por absorberse. Y si las concentraciones son muy elevadas, pues van a, ya sea dependiendo si está inconsciente, le van a hacer un lavado estomacal. Si está consciente, lo van a facilitar para que induzca el vómito y evitemos la absorción de todo el alcohol que todavía quede ahí en el estómago. ¿Ok? Pero no hay modificaciones del cerebro, aquí más bien es metabólico. Ok, y las crisis de ausencia. Ok, las crisis de ausencia, como bien mencionan, como bien menciona Juan, es cuando, por ejemplo, se quedan en blanco. Entonces, les pasa mucho a ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo exámenes y se quedan viendo al cielo como 2 minutos sin tener una respuesta. ¿Cómo se observa una convulsión, una crisis de ausencia en una persona? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Supongamos que esta persona, supongamos yo tengo me va a dar una crisis de ausencia, empiezo a hablar y empiezo a mencionar, por ejemplo, algunas actividades y después de eso se queda en blanco la persona. Entonces, este intervalo que quedó en silencio, que parecía como que se puso en pausa la persona, eso es una convulsión de crisis de ausencia.
Entonces, las personas que les da una crisis de ausencia se quedan en pausa, pero regresan en el punto donde se quedaron. Es decir, sí pueden terminar como la oración, solamente que se quedan pausados unos pequeños segundos. Y ahí se genera una crisis de ausencia. Obviamente, dependiendo de la gravedad, puede ser que inclusive pierdan el conocimiento o en ese proceso que quedaron en blanco, es cuando existe esta pérdida de conocimiento. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Sí, sí, Joyce, la crisis de ausencia solamente es generalizada, porque técnicamente todo el cuerpo se apaga. O sea, no hay forma como que nada más tengas una crisis parcial y medio te apagues. Ahí es prácticamente todo el cuerpo, el cerebro deja de funcionar un rato y no puede procesar ninguna información. Ok, entonces, con respecto a los tratamientos, pues ya más o menos sabiendo cuáles son los elementos que pueden estar alterados, pues podemos más o menos predecir qué podemos estar haciendo, o qué podemos ayudar para poder contrarrestar estos efectos inhibitorios. Para las convulsiones parciales pueden ser, por ejemplo, convulsiones tónicas, atónicas, tónico-clónicas. Las tónico-clónicas difícilmente son parciales, casi siempre nada más lo dejan los neurólogos como tónicas y atónicas. Y pueden ser jacksonianas. Son como que los únicos tres tipos. Que generemos tensión, que generemos relajación y que generemos que vayamos en aumento. Inclusive, por ejemplo, ha habido las parálisis faciales se derivan directamente de una convulsión. Es decir, personas que ya después quedan con medio rostro paralizado y que se ven como que una sí tiene gesticulación y la otra parte no, son directamente el resultado de una convulsión. Ok, tenemos- ok.
Ok, entonces, algunas estrategias que podemos utilizar para regular o para contrarrestar las convulsiones, pues simplemente es prevenir o regular tanto la actividad de GABA podemos, por ejemplo, facilitar agonistas de los canales GABA. Entonces vamos a generar aquí agonistas de GABA. Podemos inclusive regular el transporte o la recaptura de este GABA. Recordemos que el GAT, que es un transportador de GABA, lo que hace es que recaptura esta molécula de GABA del espacio presináptico y lo manda directamente a la glía. Entonces, si queremos, por ejemplo, potenciar más su efecto, simplemente inhibimos este transportador. Entonces, utilizamos un inhibidor de los transportadores GAT. Aquí, por ejemplo, el ejemplo sería tiagabina. Tiagabina lo que hace es inhibir directamente el transportador GAT y entonces permite que GABA, neurotransmisor, esté más tiempo en el espacio presináptico. También, por ejemplo, sabemos que parte de la degradación directamente de GABA es a través de la enzima GABA transaminasa. Entonces, nuevamente, si evitamos el funcionamiento de esta enzima, a través, por ejemplo, del ácido valproico, podemos prevenir también la degradación y aumentar el tiempo de actividad de los GABA neurotransmisores. También, por ejemplo, podemos regular otros canales que estén periféricos. Es decir, tenemos dentro de la neurona posináptica, tenemos receptores de tipo AMPA, que sabemos que son excitatorios. Tenemos también canales de calcio de tipo L, que también son de tipo excitatorio. Entonces, si nosotros bloqueamos este tipo de canales, ya sea los AMPA o los canales de calcio de tipo L, también podemos prevenir la activación de este tipo de la presencia de estas convulsiones. Y también dentro de la neurona tenemos unos canales de potasio, que son específicamente los KCNQ. Estos sabemos que pues facilitan la salida de potasio al espacio extracelular. Entonces, si logramos inhibir a este tipo de moléculas, podemos regular el funcionamiento. Entonces, ahorita les voy a poner directamente unos ejemplos para que tengamos un poco más claro cuáles son los tratamientos adecuados. Entonces, como no me va a caber aquí, mejor se los voy a poner en una lista. Entonces, inhibidores de GABA transaminasa. Tenemos a valproato o ácido valproico, como sea más fácil para ustedes, vigabatrina. Como agonistas de los canales GABA, vamos a tener a las benzodiazepinas, a los barbitúricos, aunque en menor medida. Inhibidores, por ejemplo, inhibidores del canal AMPA. Solo hay un solo representante, que es el perampanel. Profesor, ¿qué era el B2D? Déjame escribir mejor. Son benzodiazepinas, pero es que está muy mal ahora el internet y no me deja. No. Pues se lo voy a escribir. Entonces tenemos benzodiazepinas. Tenemos también activadores de
canales KCNQ. Aquí a la ezogabina. Y también la ezogabina es agonista de GABA. Tenemos inhibidores de canales de calcio de tipo L. Y aquí tenemos, por ejemplo, también al valproato. Tenemos a la lactosuccinida. Ok, entonces, los inhibidores generales de los canales de calcio son también el ácido valproico y la etosuximida. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, dentro de estos canales de calcio tenemos una subunidad específica, que es la subunidad alfa 2 delta 1. Esta subunidad, recordemos que los canales de calcio, a ver si ya responde este cosa. Entonces, recordemos que los canales son estas estructuras pentaméricas. Tenemos 5 subunidades que van a formar el poro del canal. Entonces, dentro de estas subunidades podemos tener a la isoforma alfa 2, que está unido a la delta 1. Entonces, este complejo alfa 2 delta 1 tiene un sitio muy característico donde tenemos actividad por otros fármacos, que en este caso es la pregabalina y la gabapentina. Entonces, de forma general, tanto gabapentina, pregabalina, ezogabina, todos ellos, si se dan cuenta, tienen el nombre implícito de GABA. Entonces, curiosamente, dentro de su diseño, originalmente fueron hechos para, como análogos del canal GABA. Sin embargo, se dieron cuenta que sí podían generar una disminución de la actividad del sistema nervioso central, pero no tienen nada que ver con el canal GABA, sino simplemente tienen regulaciones de otro tipo de mecanismos. En este caso es la inhibición de canales de calcio de tipo L. O también, por ejemplo, también inclusive pueden inhibir al transportador GAT, que es lo que vimos aquí en el esquema pasado, que les puse la tiagabina. Se los pongo aquí para que lo tengamos. Entonces, inhibidor del GAT, tenemos a la tiagabina. Sí, se me había olvidado mencionarles que también podemos generar inhibidores de canales de calcio, de sodio. Entonces, los inhibidores de canales de sodio nuevamente son la phenitoína, la carbamazepina y la oxacarbazepina. Y también la lactosamida. Entonces vean que tenemos diferentes estructuras para poder hacer el antagonismo de este tipo de canales. ¿De qué va a depender el uso del tratamiento? Número 1, del tipo de convulsiones que presente. Número 2, de la frecuencia en que aparecen estas convulsiones dentro del organismo. Si van apareciendo muy frecuentemente, se puede utilizar un inhibidor mucho más potente que uno no tan potente. Entonces, son digamos como las características que vamos a tener. Ahorita les pongo una guía de cuáles son los tratamientos principales. Entonces, para la crisis de ausencia, tenemos a la etosuximida.
La oficina para las generalizadas. Vamos a la carbamazepina. Las benzodiazepinas. A los barbitúricos. Y para las focales, vamos a la tiagabina, a la vigabatrina y a la ezogabina. Y tenemos a nuestra estrella, que también para crisis generalizada, focales, inclusive crisis de ausencia, es el valproato. De hecho, de manera curiosa, el valproato es considerado como uno de los medicamentos indispensables por parte de Secretaría de Salud. Si buscan, por ejemplo, en el listado de fármacos esenciales para hábitos hospitalarios, inclusive para hábitos domésticos, se van a dar cuenta que el valproato es uno de los fármacos que están ahí siempre presentes. Y esto tiene que ver mucho por su versatilidad. Tiene diferentes efectos. De hecho, cada año se van descubriendo cada vez más efectos. Algunos regulan, por ejemplo, ciertos factores neurotróficos. Otros regulan otras enzimas. Por ejemplo, no se los mencioné, pero también es importante. El valproato regula a la semialdehído deshidrogenasa, que es la enzima que se encarga de la degradación de GABA. Recordemos que GABA, cuando se vuelve a recuperar como glutamato, es a través de bueno, es GABA, luego alfa-cetoglutarato y después se va a glutamato. Entonces, en ese proceso de GABA a alfa-cetoglutarato, la enzima es la semialdehído deshidrogenasa. Entonces, esta enzima es la que se encarga de la degradación de GABA. Entonces, también el valproato puede regular esta enzima. Entonces, prácticamente el valproato es uno de los tratamientos actuales para problemas de convulsiones y es uno de los fármacos más nobles. Casi no tiene efectos adversos y puede encargarse de la regulación de muchas otras patologías, como también, por ejemplo, trastorno bipolar. Ah, ok, Carolina. Los activadores de KCNQ, recordemos que es esta parte. Los KCNQ son canales de potasio. Entonces, fármacos que van a facilitar la apertura de canales de potasio son principalmente la ezobabina. Sin embargo, también tiene efectos, tiene efectos también como agonista GABA. También Carolina, se utilizan para los tics. Ah, sí, sí, efectivamente, Carolina. El valproato se utiliza mucho para regular la actividad del sistema nervioso central. Entonces, sí, en algunas personas, por ejemplo, que tienen tics, los tics son un poquito más curiosos porque supongamos que esta es la conexión entre dos neuronas distintas, ¿no? Entonces, un tic lo que ocurre es que tenemos una lesión directamente en el axón de la neurona. No es una lesión tan acelerada como, por ejemplo, con una crisis o una convulsión. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? A la hora de, por ejemplo, que esta neurona empieza a disparar, la corriente empieza a migrar. Como aquí tenemos un daño, digamos como que brinca esta señal, y entonces existe un retraso, porque por ejemplo puede ser que del otro lado de la neurona esta señal sí vaya de manera normalita. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener este como pequeño salto, aquí hay un retraso.
olvide. Entonces, al tener este pequeño retraso en la señal, esto genera como un bucle o un pequeño espacio entre la transducción de las señales. Y eso normalmente se ve en los tics. Una persona que tiene tics normalmente hace un movimiento descontrolado en cierto periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, al utilizar el valproato, lo que hacemos es disminuir la frecuencia de señalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al volverlo más lento, vamos a ponerlo ahora en este ejemplo, tenemos aquí la lesión, y entonces damos valproato. Entonces, regulamos esta región. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los disparos se van a volver más lentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a dar tiempo de que se vayan como sincronizando este tipo de disparos. Entonces ya no tengamos uno que sí llegó de manera completa y otro que llega como en destiempo. Entonces eso hace que, digamos, como que se normalice el estado o el comportamiento y prevenamos estos movimientos esporádicos. Entonces casi siempre el valproato lo que hace es regular esta parte. ¿Qué me refiero con focales? A crisis parciales. Convulsiones. ¿Estos son focales o parciales? No, a nadie le entiende. Esto está muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, ya nada más para terminar y partir de aquí para la siguiente clase. ¿Por qué creen ustedes que las benzodiazepinas, si se utilizan como agentes anticonvulsivantes, también se utilizan para tratamiento de ansiedad y también se utilizan para el insomnio? Entonces, ¿por qué creen que un mismo fármaco, que todas las benzodiazepinas tienen el mismo mecanismo de acción, que es facilitar la apertura del canal GABA, por qué creen que todos tienen actividades distintas? ¿Cuál creen que sea el efecto principal? Disminuir la actividad del sistema nervioso. Definir la actividad, ¿ok? Puede ser también por la entrada de cloros que deja al abrir los canales. Cantidad de iones que permiten pasar. ¿Qué más? ¿Por qué creen que tengamos tres efectos distintos y el mecanismo de acción es el mismo? También por las subunidades que se encuentran en el canal. Subunidades. También podría ser por el tipo de dosis. Bueno, eh, la dosis que generan ciertos tipos de efectos, por ejemplo, no sé, a lo mejor una mayor y te da cierto efecto, o de una menor, uno diferente. ¿Ok? Entonces, aquí estaremos también hablando de potencia. Como dependen de cada neurotransmisor, facilitan una sincronización con él y es más controlable. Ok, control. Ok, todas son muy buenas respuestas. Sin embargo, la respuesta es un poquito más sencilla. Tiene que ver con tiempo de duración. Es decir, dependen mucho de la farmacocinética.
Es decir, el tiempo de duración, exactamente, el tiempo de vida media que van a estar dentro del organismo va a determinar el uso que estemos utilizando. Por ejemplo, si necesitamos un tratamiento anticonvulsivante, ¿cuánto creen que sea la duración adecuada para una persona? ¿Entre qué horario les gustaría que funcionara una benzodiazepina anticonvulsivante? ¿Sería bueno que durara solamente 1 hora en el día? ¿2 horas? Podría ser como de 8 horas para que se vaya como dosificando. 8 horas, ok. Para un tratamiento de ansiedad, por ejemplo, supongamos tienen una entrevista, una exposición, un examen y les da un ataque de ansiedad. ¿Como ¿Cuánto una creen que hora? sea? 1 hora, podría ser, ok. Y para insomnio, 1 o 2 horas, ok. Pues sí, efectivamente. Bueno, aquí los rangos son un poquito más grandes. Como actividad anticonvulsivante, pues espera que tengamos una protección de 12 a 24 horas. Igualmente no sabemos qué tan frecuente vaya a ser estos ataques de convulsiones, entonces puede ser que sí dé a mediodía para poder como contrarrestarlo. Para un tratamiento de ansiedad se espera que tengamos una activación de 6 a 8 horas. Y para el insomnio, pues lo ideal es que fuera de 1 a 2 horas. Es decir, por ejemplo, si no pueden dormir, ¿qué es lo que pasa? Que llegan las 2, 3 de la mañana y ustedes no pueden dormir. Entonces, si se toman una benzodiazepina a las 11, 12 de la noche, esperan a que haga su efecto y ya aproximadamente a las 12, 1, ya empiezan a tener este proceso de insomnio, de hipnosis, y entonces ya pueden facilitar el sueño. Si tienen un proceso de ansiedad, pues a lo mejor les puede dar entre 3, 4 horas, pero pues con 6 horas es más que suficiente. Y nuevamente si tienen una patología de epilepsia, pues sí se espera que la protección dure más tiempo, ¿no? Dependiendo del tipo de ataques que necesitemos, para evitar que se dispare pues a lo largo del día. Entonces con esto vamos a iniciar la siguiente clase. Entonces si no hay más preguntas, le dejamos hasta aquí y nos vemos el día miércoles. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Hasta luego, profe, Gracias. gracias. Hasta luego, profe. Gracias.